muchos sectores y muchos grupos, así como muchos individuos, se han preguntado ¿qué es la guerra sucia? La guerra sucia es una estrategia creada por el gobierno panista para descalificar, desacreditando a otros partidos, para llevarlos al fracaso y volver contra ellos a la sociedad civil, teniendo también como objetivo desviar la atención de los grandes problemas por los que atraviesa el país como distractores de orden social. La guerra sucia se inició con la llegada y el arribo de Fox al poder, y fue el Partido Acción Nacional que, en contubernio con la presidencia, ya desde entonces habían formado una partidocracia, un gran bloque de poder, el cual se encargó de provocar varias situaciones para desacreditar principalmente al PRD. Recordemos que en aquel entonces se hizo un juicio a López Obrador, Fox removió a Marcelo Ebrard de la Secretaría de Seguridad y se fabricaron toda una serie de situaciones y sucesos de orden social que llamaron la atención efectivamente como una buena guerra sucia de muchos sectores, justo cuando ellos tenían en proyecto cambios y reformas que habrían de beneficiarlos. Utilizaron la guerra sucia para que la sociedad pudiera poner su atención en otros asuntos. La guerra sucia que inicia Calderón se finca principalmente en el terror, en el sembrar a través de comerciales y de spots y de movimientos de fuerzas armadas en todo el país, sembrar el miedo en las comunidades para hacerse sentir omnipotente y necesario ante la sociedad. Porque aún inconscientemente los panistas han percibido ese descontento social y ese verdadero cambio que desean los mexicanos hacia otro régimen de conducta y de procedimiento social tan anhelado en el país. México creyó en el PAN por la fascinación de aquel vaquero que cabalgaba por las llanuras de México con todo y botas, y que por ser carismático llamaba la atención y atraía por simpático la atención de la gente, aunque en realidad quien gobernaba era Martita, pero gobernó. Esa transición entre Fox y Felipe Calderón, tan risible, dejó al descubierto toda la farsa que se había creado y todo ese mito de cambio social que nos había prometido Fox. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de todos. Cuando vimos en la actitud de Germancito, que fue el principal promotor de la guerra sucia, atacando al PRI, los sucesos de Sinaloa, aquellos reos que se escaparon o que dejaron escapar, para crear descontento en ese estado en contra de la gobernadora perredista. Vimos también el atentado con granadas en el Zócalo de Michoacán, la tierra purépecha, la tierra del espurio de nuestro flamante presidente. Por allá te quieren ver, Felipito, a ver cómo te tratan, después de que a tu propia gente le fuiste a crear conflictos. Eso lo vimos todos, y a través de inteligencia hemos visto sus procederes. México piensa que la guerra sucia terminó. No nos sorprendamos. Ahora tenemos el caso actual,
que retoma nuevamente la atención social y que no es sino un distractor más de la atención para colgar galardones a nuestro matute purépecha, porque nuestro ejecutivo es el matute y el crimen organizado es Don Gato y su pandilla, muy inteligentes, superaron con todo, mostraron tener mayor capacidad de defensa y de ataque que las Fuerzas Armadas mexicanas. ¡Qué desilusión! Las Fuerzas Armadas mexicanas se habían destacado y se habían ganado el cariño de México con su famoso plan de N3, tan incrementado de ayuda social y de participación del ejército. Me pregunto qué les pasó. ¿De qué manera los entoloachó Calderón? ¿Sería acaso aquel aumento de sueldo que presentó hace 2 años en favor de las Fuerzas Armadas? Y tanto favoritismo para tenerlos de su parte. El crear situaciones como atentados contra su persona son distractores sociales. Y el principal generador de estos distractores sin duda es el PAN. México ha sido engañado siempre e ilusamente en esta ocasión piensan que con la renuncia de Germancito se acabó la guerra sucia. Sin embargo, la guerra sucia continuará mientras el PAN esté en el poder, porque desde su trinchera, desde su lugar, desde su cúpula sagrada, puede influir fácilmente y crear autores materiales de situaciones que son distractores políticos, producto de esa guerra sucia. Pero los autores intelectuales no van a aparecer nunca, porque se basa en intermediarios, otro intermediario, otro intermediario y otro intermediario, y un sinfín de intermediarios que terminan ocultando el verdadero rostro y la verdadera figura de aquel que generó esa guerra sucia. Esa guerra sucia es la que ahora tiene al país hundido en el más absoluto fracaso. Y esa guerra sucia se está utilizando ahora por parte del PAN para seguir distrayendo la atención de los mexicanos en los asuntos más importantes y más relevantes de la sociedad. Jamás en la historia de México se había vivido tanta inseguridad como se vive ahora en el país, y que no se terminará de resolver jamás. Este gobierno que no pacta con nadie, ni con los mexicanos, nos ha traído como resultado esta epidemia de generación humana también, y que también ha distraído la atención de muchos sectores para seguir colgando galardones a un presidente opaco, falto de inteligencia, falto de raciocinio, falto de liderazgo, falto de todo. Por ello es importante la guerra sucia para el Partido Acción Nacional, y por eso también es importante que los mexicanos sepan en qué consiste esa guerra sucia, para que no nos sorprendamos con lo que viene, porque habrán de venir más acciones producto de esta guerra sucia. Así que, con esta conciencia, podremos pensar con mayor claridad qué nos espera mientras sigamos tolerando toda esta impunidad que reina desde el gobierno federal y que se convierte en corrupción. Felicidades a todos.